Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos muchas gracias. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos colocar este tiempo en tus manos. Que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, poniendo palabra precisa en nuestras vidas. Y que seamos nosotros no solamente receptores, oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor. Te damos gracias por este tiempo donde con toda libertad podemos estar reunidos en este lugar para escuchar de ti. Te damos gracias por la alabanza, por la adoración, Padre, que hemos transmitido de nosotros hacia ti. Ahora, Padre, habla de tu presencia hacia nosotros. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Hace como unos 10 años me puse en mi pensamiento, voy a escribir un libro. Y ese libro ya le tenía un título: El cristianismo en crisis. De hecho, logré desarrollar hasta 3 capítulos del mismo. Pero llegó un día, hojeando internet, que me topé con un libro que se llama igual. Y hasta allí llegaron mis ánimos, mis ganas de ser un escritor. Lo deseché. Pero en estos días, ¿verdad? Revisando una memoria USB vieja que tenía por allá, me encontré con esos 3 capítulos. Y dije, no, es pertinente que hoy vaya y les comparta a ellos uno de esos 3 capítulos. Y hoy quiero hablarles un poco de la crisis de identidad en el pueblo de Dios. La crisis de identidad en el pueblo de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice: me llegó este mensaje del Señor. Jeremías está hablando, oye bien, me llegó este mensaje, ¿de parte de quién? Del Señor. Antes de que yo te formara, le dijo el Señor, en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí: pero Señor, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor me dijo: no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca diciéndome: he puesto mis palabras en tu boca. Aunque Jeremías escribió este libro, qué sé yo, 2600 años atrás, con base en una situación que el pueblo de Israel estaba viviendo en esos entonces, la misma situación se está repitiendo hoy en día en este mundo. Y estoy hablando, cuando me refiero a la nación de Israel, me estoy refiriendo al pueblo de Dios en estos momentos, ¿verdad? La nación de Israel se había lanzado hacia la idolatría. Los sacerdotes de Baal estaban allí, adoraban a Astoret, a Astartot, las diosas de los cielos, en fin, había una completa idolatría, a tal punto que el pueblo de Dios creía que por tener en el centro de su ciudad el templo de Dios, ellos estaban protegidos, pero en su corazón, en su espíritu, estaban vagando hacia otros lados.
caso fue que Babilonia o el ejército babilonio llegó posteriormente, destruyó la ciudad y destruyó el templo de aquel entonces. Pero eso no fue todo. Cuando Jeremías comienza a profetizar la destrucción a causa del pecado de Israel, muchos se burlaban de él, muchos no le creían. Y este hombre sufrió todo lo que sufrió a tal punto que hoy le conocemos como el profeta llorón, porque sufrió tanto, se lamentó tanto. De hecho, tiene un libro que se llama Lamentaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veía la indiferencia del pueblo. Tanto los líderes como los sacerdotes también se burlaban de él y no creían en la palabra que Dios estaba comunicando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les voy a hablar de Jeremías? Porque Jeremías era hijo de un sacerdote. Sacerdote Hilcías era el nombre del padre de Jeremías. Y si era miembro de una familia sacerdotal, tengan por seguro que Jeremías conocía bien la palabra. Era un hombre que estaba adoctrinado en la palabra porque su padre, como lo dijo la enseñanza de Dios, enseñarás a tus hijos. Jeremías conocía perfectamente la palabra de Dios. Y Jeremías, por conocer la palabra de Dios y por hacer la voluntad de Dios, se vio enfrentado a críticas, a persecuciones y a burlas. Hoy en día es casi lo mismo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Hoy nosotros desafortunadamente estamos viviendo en un mundo que espiritualmente se está muriendo. Un mundo, como le dije unos domingos atrás, ya la juventud no sabe si son perros, son gatos, son culebras, son pájaros, qué sé yo. Ya no saben nada de eso. Ahora inventaron los Terian, ¿verdad? Mañana quién sabe qué otra cosa no inventarán. En fin, todo eso me da a entender que hay una crisis de espiritualidad en el mundo hoy en día. Es difícil hoy en día ser hijo de Dios. E incluso en medio de los hijos de Dios hay mucha gente, como decía un pastor amigo, hay gente fría. Decía así con esa voz, ¿verdad? La espiritualidad hoy en día le está dando paso al desenfreno y a las cosas irracionales. En muchos lugares como este, el púlpito se presta, es más que por espectáculo que por buscar a Dios. Y hay gente que se agolpa en esos lugares simplemente para desatar su emoción. Y eso hoy, mejor dicho, las redes y todo están llenas de casos de los que yo les estoy hablando. Pero sabe, con base en eso que todo lo que les he dicho, hoy en día el mundo necesita que alguien comparta el verdadero mensaje de salvación. En los años 70, 80, un gran evangelista, creo que si yo pronuncio el nombre, usted sabe quién es, David Wilkerson. David Wilkerson en los años 70 lanzó un mensaje que fue tremendo y que se divulgó en muchos lugares. Ese mensaje se llamaba un llamado a la urgencia. Un llamado a la urgencia, un llamado a la angustia. Y en uno de sus apartes, él dijo lo siguiente, oye bien esto: no quiero escuchar más cuán inmoral se ha vuelto América. Estoy cansado de oír que el Islam está tomando el control y los cristianos perdiendo el poder, de que la iglesia está muerta,
Veo que el mundo impacta más a la iglesia que lo que la iglesia impacta al mundo. Tremendo, y sigue el mensaje. En estos días, por ahí lo estuve leyendo nuevamente, es extenso. Si alguien lo quiere, escribe al WhatsApp y yo se lo envío. Pero esto fue en los años 70, imagínense. Ya llevamos más de 50 años en esto y ahora es peor que cuando David Wilkerson escribió esto o predicó esto. Ante esta perspectiva, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy, Jeremías tuvo que enfrentar en Israel en su época varias crisis. Y hoy vamos a hablar de la crisis de identidad. Y para comenzar la crisis de identidad, te voy a relatar parte de una fábula de Esopo. ¿Sí saben quién es Esopo, verdad? Bueno, una de las fábulas de Esopo. Esa fábula era las palomas y las comadrejas. Una fábula de Esopo, las palomas y la comadreja. Dice Esopo que un día se desató una guerra entre las palomas y las comadrejas. Las palomas estaban aquí, la comadreja en este lado y en la mitad estaba el murciélago. Cuando las palomas iban ganando, el murciélago sacaba las alas y se confundía con ellas. Pero cuando las comadrejas iban ganando la batalla, él cerraba sus alas y se confundía con un ratón. Entonces no pasaba nada. Estaba una vez alzando las alas, otra vez recogiéndolas. Y así estaba, hasta que un día algunos de los dos, o palomas o comadrejas, dijeron: ¿dónde está el murciélago? Todo se hizo un gran silencio y empezaron a buscar el murciélago. Cuando el murciélago se vio descubierto, salió corriendo y volando y se metió en una cueva. Y dice Esopo, por eso es que hasta hoy los murciélagos viven en esos lugares recónditos, oscuros y escondidos. ¿Cuántos cristianos murciélagos hay aquí? Es mi pregunta. ¿Cuántos cristianos murciélagos que cuando estamos allá afuera estamos con las alas extendidas, pero cuando estamos aquí recogemos las alas y nos creemos ratones? No, ¿sabe? Si hay algo que Dios condena es la religiosidad. La religiosidad. Con base en eso yo me haría una gran pregunta. ¿Para qué nosotros nos reunimos los días domingos en este lugar? ¿Cuál es la finalidad mía al venir a este lugar y reunirme? ¿Pasar un rato chévere? Después coger y tomarme un tintico, una gaseosa o algo allí. Hablar con algunos de mis hermanos que tengo tiempo que no veo. ¿O tú vienes aquí porque necesitas de Dios y que Dios te hable? ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Cómo nos comportamos entonces afuera? ¿Abriendo las alas como el murciélago? ¿O escondiéndolas cuando nos comprometen? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sabe? Desafortunadamente, hoy hay muchos cristianos, valga la pena, y les digo, como murciélagos. ¿Por qué? Porque tienen una crisis de identidad. ¿Y cómo manifestamos la crisis de identidad? En primer lugar, por desconocer la palabra. Por desconocer la palabra. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mire lo que dice después: y se levantó después de ellos
otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuántos saben que hay una generación que le llaman la generación Nini? Aquellos que ni estudian ni trabajan. Esa es la generación Nini. Pues bien, en esa época y aún hoy dentro del pueblo de Dios hay una generación Nini. Una generación que ni conoce a Dios ni conoce la obra que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Hace un día también hablé de eso, la generación Nini en la iglesia. ¿Sabe? Si hay algo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es aprender a vivir por la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando nosotros la vivimos, trae madurez espiritual en nuestras vidas. Y podemos enfrentar cualquier clase de crisis entre nosotros o alrededor nuestro con base en lo que la palabra me dice. La palabra, el Señor dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es la que direcciona mi vida. Hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Hay muchos cristianos que van camino detrás de Vicente. Donde va Vicente, ahí va gente detrás. ¿Sabe? Quiero decirte algo. Hoy en día hay poco celo por la palabra del Señor. Poco celo por la palabra del Señor. Hay unos planes para leer la Biblia en un año. Y en esos planes no es que te van a dar 2 o 3 versículos, te van a dar 3 y 4 capítulos el mismo día de la Biblia para que tú puedas leer toda la Biblia en un año. Alguien dijo, pero pastor, eso es muy largo. Pues más largo es la vida en el infierno, hermano. Amén. Leer la palabra de Dios, oye, trae en mí el propósito de ser como Cristo. Cuando yo leo la Biblia y no solamente los evangelios, pastores, que a mí me gustan los salmos y yo leo los salmos, qué lindo, sí, los salmos son muy lindos, pero leas el resto de la Biblia, porque los salmos están en la mitad como un refrigerio para que usted arranque de ahí a encontrar las verdades que Dios nos tiene reveladas para el más allá. Lea la Biblia, instrúyase en la palabra. A veces pecamos, ¿verdad? Y tenemos crisis de identidad porque la palabra es la que me dice quién soy yo en Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a hablar de Mila, la nieta. Ella tiene 3 añitos. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Mila Paola de la O González. ¿Cuántos años tiene? Ella, yo creo que hace así, 3. ¿Y dónde vive? Piccadilly. Ella tiene identidad. Si yo le pregunto a usted por qué razón usted es considerado o se considera hijo de Dios, ¿qué respuesta me daría usted? Y como hijo de Dios, ¿dónde está enfocada su corazón, su mente, su esperanza? Ay, que me va a ir bien. ¿Sabe? Muchos creen que por venir a la iglesia la situación se les va a arreglar. Yo creo que en muchas ocasiones, en vez de arreglarla, la situación iría de mal en peor. ¿Y sabe por qué? Porque es en esos lugares peores donde Dios se glorifica en mi vida y donde Dios puedo conocerle a Él aún mejor y puedo sentir cuánto me ama Él cuando Él me saca del hoyo del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, como dijo el profeta.
Conozca a Dios, hermano. Métase con Dios. Métase en la palabra. Que la palabra es la que me revela a Dios. Y es en la palabra donde yo puedo saber si tengo vida eterna o no. Amén. Amén. ¿Sabe? Si yo desconozco la palabra, eso me impide a mí practicar los principios que el Evangelio o que el Señor a través de su palabra quiere que yo practique. No, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Oye, y es triste saber que muchos creyentes dicen eso. Eso es un apócrifo. Eso no está nunca en la Biblia. El Señor lo que dice es, clama a mí que yo te responderé. No, ayúdate que yo te ayudaré. Olvídate tú de eso. ¿Sabe por qué lo dicen? Porque no saben, desconocen la palabra. Otra crisis de identidad se viene cuando no vivimos en el Espíritu. La Biblia me dice a mí, vivid en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y empieza a mencionar cuáles son los deseos de la carne allí el apóstol. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice eso. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es por no vivir en el Espíritu. Cuando yo ando en el Espíritu, cuando el Espíritu es el que me guía, entonces yo puedo mirar cuál es el camino verdadero y yo puedo dejar todas las variantes que van presentándose en el camino para no transitar por ellas, sino por el camino donde Dios me quiere llevar. Otra cosa, cuando los discípulos estaban escondidos allí en el aposento alto, por miedo que les sucediera algo similar a lo que le pasó al Señor Jesucristo, dice la Biblia que de pronto se escuchó un estruendo. Yo no me imagino a los discípulos. El estruendo, se movió todo, ¿verdad? Así como uno de los temblores a los que estamos nosotros acostumbrados acá, que salta uno de la cama y se va a esconder debajo de cualquier cosa. Un viento recio, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero eso tenía un propósito, y el propósito lo comunicó el Señor Jesucristo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué será? ¿Y qué? Diga, acompáñenme, porque esa soledad y ese silencio me pone nervioso. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Repite lo que no te escuché. Me seréis testigos, no testigos de Jehová, testigos del Señor. Amén. Oye bien esto. Recibiréis poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me qué? Me seréis testigos. Y cuando uno es testigo de algo, es porque ha visto o ha oído algo y lo quiere testificar. Amén. Pero qué rico es escuchar, ay, que fulanito se fue con otra y enseguida yo soy testigo y voy donde, oye, Micaela, fulanito se fue con otra. Perencejo, mira, fulanito se fue con otro. Pero aquí dice, me seréis testigos. ¿Pero testigos de qué? ¿De qué voy a ser yo testigo?
Si no conozco la palabra, no puedo ser testigo de lo que el Señor Jesucristo ha hecho, ni lo que vendrá a hacer. Tengo que conocer la palabra de Dios para poder ser un buen testigo del Señor Jesucristo. Cristo vino a dar vida, vida en abundancia. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de pecados, y Cristo quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De eso yo soy testigo, y como soy testigo tengo que comunicar eso. Gracias, Amparito. ¿Cuántos testigos hay aquí? ¿Cuántos murciélagos hay aquí? Y termino con esto. Resolvemos nuestra crisis de identidad cuando sabemos nuestra posición en Cristo. Y hay crisis de identidad precisamente por ignorar cuál es mi posición en Cristo. En el versículo 4, el Señor hablando con Jeremías y dice: me llegó este mensaje del Señor. ¿De quién le llegó el mensaje? Del vecino no fue, ¿verdad? Del Señor. Dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Qué hermoso es eso, hermano. Qué hermoso es eso. Que antes de que tú fueras formado, ya el Señor te conocía. Ya el Señor, desde antes de que tú fueras formado, ya tenía un propósito para con tu vida. Y dice: antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Entonces, aquí viene, yo respondí: pero Señor, ya soy muy joven y no sé hablar en público. ¿Sabe que a veces como hijos de Dios nos resistimos a hablar de Dios, de lo que nosotros creemos y pensamos? A veces hasta no sabemos ni qué decir. No sabemos cuál es nuestra posición en Cristo. Y Pedro, sabiendo eso, que a veces hasta ignoramos cuál es nuestra posición en Cristo, Pedro nos escribió y nos dijo así en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois ¿qué? Oye, ya me doy cuenta que ustedes no leen Biblia. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oye bien, tres elementos muy valiosos. Primero, linaje escogido. Tú no eres cualquiera, hermano. Tú no eres cualquiera. Mira, de todos los que hay aquí habitando en Bucaramanga, Dios te escogió a ti para algo. Amén. Tú eres linaje escogido. Oye bien, segundo, tú no eres cualquier uña de mugre. Tú eres un real sacerdote, una real sacerdotisa del Señor. Real sacerdote, que eres también nación santa. ¿Qué más? Ajá, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Ahora, después de todo esto, de todos estos calificativos que son como consecuencia de que los ojos de Dios se fijaron sobre ti desde mucho antes de que tú nacieras, Él te entregó un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anuncies las virtudes
de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tener identidad. Eso es tener identidad. Tú tienes identidad cuando sabes que eres. Amén. Bueno, ¿y tú qué eres? No, yo soy un murciélago. Cuando me conviene abro las alas y cuando no me conviene las recojo. No, tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios eres parte de una nación santa. Como hijo del Rey de Reyes eres real también. Tienes un real sacerdocio. Como hijo de Dios, Cristo te compró con sangre. Ya no te perteneces ahora. Tú tienes un sello que se llama Cristo Jesús, tu Redentor, tu Salvador. Y el que un día con los brazos abiertos allá en el cielo te estará esperando para que vivas con Él eternamente. Ten identidad de hijo. Ay, es que a mí no me importa con tal de que yo sea la cucarachita de la congregación. Olvídate, tú no eres ninguna cucaracha. Ni te creas cucaracha o menos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres real. Porque el Rey de Reyes te escogió como hijo. Amén. Pero ¿sabe? Muchas veces nos atribuimos muchas limitaciones. Limitaciones que este señor, ¿verdad? Jeremías dijo, es que ya yo soy muy joven. Yo no sé hablar en público. Un día, compartiendo el evangelio con alguien, ese alguien dijo, es que yo todavía soy joven, me falta mucho por vivir. Ya cuando sea viejo, ya me meto a cristiano. La pregunta mía es, ¿quién te garantiza que llegarás a viejo? ¿Verdad? ¿Quién te garantiza? Yo puedo vivir los años que Dios me tenga aquí en la tierra, pero mientras los viva, viviré para prepararme para una eternidad con el Señor. Yo no sé cuántos, si 100, 200, 300, no sé. Pero pastor, es que yo no sé compartir el evangelio a nadie. Yo no sé hablar. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Jeremías? Versículo 8, no le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Amén. Es escudo alrededor de mí. ¿Sabe? Cuando yo entendí esto, que Dios es escudo alrededor de mí, yo empecé a entender lo que es la vida en el evangelio. Porque todos mis compañeros, amigos, todos eran unos borrachos. Y empezaban a burlarse de mí, a decirme cualquier cantidad de cosas. Pero el Señor dijo, yo soy escudo alrededor de ti. Mi gloria y quien levanta mi cabeza. Han pasado de eso 60 años. Porque tenemos un grupo de amigos de 60 y más años de amistad. O sea, soy viejo. Pero ¿sabe? Esos que se burlaban allá, ahora en ese grupo del chat, me piden consejos. Uno de ellos, que era el más necio, el que más hablaba y el que más tiraba pullas, hoy es pastor en Cartagena. Tú eres
real sacerdocio, nación santa. Tú no estás como el murciélago para abrir y cerrar las alas a conveniencia. Tú estás en esta tierra con un propósito, y el propósito te lo da cuando identifiques que como hijo de Dios tú estás llamado para hacer sal en esta tierra, para hacer luz en esta tierra, para ser un agente de cambio en esta tierra. Es que yo no sé hablar, no importa, tú tienes un espíritu que vive en ti, y el Espíritu Santo pondrá palabras en ti para que anuncies el evangelio. Amén. Hoy el Señor está aquí, así como le dijo a Jeremías. Oye, dice el versículo 9: luego el Señor extendió su mano, me tocó la boca diciendo: he puesto mis palabras en tu boca. Hoy ese mismo Señor está en este lugar. Hoy ese mismo Señor tiene sus manos extendidas sobre este lugar, y hoy te dice: he puesto mis palabras en tu boca. En tu boca. Hoy el Señor te está diciendo: identifícate. ¿Cuántos votaron el domingo pasado, fue? ¿Cuántos votaron el domingo pasado? Ok, gracias por esas manos levantadas. Pero antes de votar, tuviste que entregar una cédula en la mesa de votación, ¿cierto? Esa cédula te identificaba a ti como colombiano, y como colombiano apto para votar. Bueno, ¿sabe? Identifícate como hijo de Dios. La cédula tuya del cielo no está aquí en tu cartera guardada. La cédula tuya está guardada en tu corazón. Y es en tu corazón donde tú vas a demostrar que tú perteneces a un reino espiritual, a un reino que se llama el reino de Dios.